vamos a estar conociendo 3 ciudades: Trípoli, Batroun y Biblos, con mucha historia, muchas cosas que hacer seguramente y que a ustedes les van a encantar. Que además vamos a descubrir si es seguro viajar por las autopistas, por las calles y por el país aquí en Líbano hoy en día. Así que no te despegues de allí porque esto va a estar súper interesante. Y bullera, ¿no? Igualito que allá. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y este video lo empezamos al lado de una carretera, al lado de una autopista, porque como lo leíste en el título del video, hoy vamos a estar explorando más acerca de este país. Vamos a estar explorando más acerca del Líbano y vamos a estar recorriendo toda la costa libanesa para ver todos esos sitios que quizás son muy diferentes a lo que hemos estado viendo en la capital del país, en Beirut. Hoy vamos a estar conociendo 3 ciudades: Trípoli, Batroun y Biblos, con mucha historia, muchas cosas que hacer seguramente y que a ustedes les van a encantar. No se vayan a perder esto porque además vamos a descubrir si es seguro viajar por las autopistas, por las calles y por el país aquí en Líbano hoy en día. Así que no te despegues de allí porque esto va a estar súper interesante. Vamos para allá. Bueno, miren, nos han recomendado ir a un lugar por unos dulces y vamos a agarrar casi una hora de carretera a 77 kilómetros desde Beirut, específicamente en Trípoli, para probar dulces típicos árabes de aquí de Líbano. Han de ser muy buenos, que nos dijeron que valía la pena el viaje porque todo el mundo al parecer va hasta esa zona, hasta ese lugar para comprarlos y en un lugar en específico. Así que bueno, vamos a hacer un viaje de carretera al mismo tiempo que estamos pues explorando muchas otras ciudades, pero eso lo van a ver en otros videos, así que pendientes por allí con los demás episodios. Bueno amigos, ya vamos rodando. La primera parada va a ser Trípoli. Allí vamos a estar probando algunos dulces típicos, que eso lo van a ver en el video sobre la comida. Y Trípoli pues es muy famosa por esta comida. Además de conocer esta ciudad, ahorita vamos hacia el norte. Es como una hora de camino, 77 kilómetros. Y luego vamos a ir bajando hacia otras ciudades. Vamos a ver qué tiene Trípoli por darnos y ofrecernos. Bueno amigos, hicimos nuestra primera parada del viaje en medio de la carretera, porque nuestro amigo Ali nos invitó a tomar café. Yo no soy de tomar café, pero vamos a ver entonces cómo es una tomadita de café en medio de la carretera aquí en Líbano. Miren, tienen la cafetera justo allí y miren, es esta tipo expreso. Qué curioso este negocio, que estando esta autopista principal por la que nosotros vamos circulando en este momento, está todo a pie de calle. Tienen las neveras aquí a pie de calle, miren esto. Esto sí que uno lo ve en otros lugares, pero neveras a pie de calle no. Y tienen aquí pues el cafecito y la cosa. Vamos a ver cómo preparan un café aquí en Líbano. Miren, y Ali es el que nos está invitando el café, Nos dijo, miren, vamos a bajarnos, vamos a tomar cafecito. Yo creo que es una parte importante del día, pues aquí tomar café. Allí pues se pidió un cafecito. Lo pedí sin azúcar, pero no podía decirle que no, porque además de que ellos aprecian mucho que uno acepte las cosas, hablan muy bien pues del café de esta parte del mundo. Sí. Y aunque bueno, es de máquina, me imagino que la materia prima como tal debe ser deliciosa. Y para que no perdiera como su esencia, le dijimos sin azúcar y ambos lo vamos a probar para ver qué tal. Debe ser súper fuerte. Vamos a ver qué tal está el café árabe en el Líbano. It's good? It's good, Ali? Yes. Yeah. How many times you drink coffee in the day? 3. Three times. Miren, si ustedes quieren que Ali les haga todo el recorrido que nosotros vamos a hacer el día de hoy, pues les voy a dejar su número de teléfono aquí en la descripción para que puedan contactarlo y tengan pues esa gran ayuda aquí en Líbano. Y él súper recomendado. No lo he probado. Siempre tengo miedo de quemarme, pero bueno, ahí vamos. Uy, está amargo como me lo esperaba. Además que sin azúcar, pero está bueno porque, si notan, está como espumosito. Pero él dice que existen otros cafés mejores con la maquinita y con el café turco. Fue lo que él comentó. Y bueno, espero estarlo probando en el transcurso de nuestra estadía aquí. Bueno, si se están preguntando cuánto cuesta un café aquí a pie de calle, tiene un precio de 35.000 libras libanesas. Una locura. No, mentira. 35.000 libras libanesas para los que vieron los episodios anteriores, sobre todo el primer episodio acerca de mis primeras
impresiones cuando les estuve hablando acerca del dinero aquí en Líbano, sabrán que es muy poco dinero, porque 100.000 libras libanesas equivalen apenas a $1, a €1. El café vale 35.000 libras libanesas, lo que equivale a 35 centavos de dólar. Si le agregas leche, vale 45 centavos de dólar. Son más o menos precios internacionales acerca del café. Realmente quizás pudiésemos haber pensado que iba a ser muchísimo más barato, pero bueno, estos son los precios para que los vayan teniendo en cuenta también acerca de este tipo de cosas. Miren cómo se ve la ciudad desde este punto. Como podemos ver, como ya aquí en las montañas pues se ven muchos edificios y podemos ver lo grande que es y lo amplio. Desde el punto en que la habíamos visto hasta el momento a pie de calle en el centro de Beirut, pues no se nota, ¿no? Pero ya cuando vas saliendo más a las afueras puedes lograr ver parte del resto de la ciudad. Que por cierto, hicimos una parada técnica ahorita y estamos pasando por el casino más grande de todo el Medio Oriente. Miren, ahí está el gran letrero. Bueno, algo que me ha llamado la atención, amigos, es que las carreteras, las autopistas, están en mejor estado de lo que podría imaginar. Hasta podrías pensar que aquí en Líbano las autopistas son de tierra, pero no. La verdad es que es una autopista como en cualquier otro país. Lo que realmente sí ves de vez en cuando es uno que otro bache o que tiene tapado algunos huecos y ves allí los parches, pero de resto es una vía bastante bien y con mucho tránsito de vehículos. Definitivamente. Allí pasando un Starbucks, hay algo que debo decir y que me sorprende realmente, y es que aquí en Líbano llegó Starbucks y en Venezuela nunca llegó. O sea, Venezuela no tiene hoy un Starbucks oficial como tal en el país. Esta franquicia nunca llegó a estar ahí, y Líbano sí, Líbano la tiene, a pesar de todos los conflictos que han habido, a pesar de todas las guerras que han habido durante los últimos años, llegó al país. Eso nos quiere decir que la economía en este lugar, pues en algún momento fue prometedora, fue interesante para compañías como esa instalarse aquí, y están por todo el lugar, están por todo el país. Por lo menos ese estaba aquí en medio de la carretera, todavía está abierto. Sí que hemos visto algunas franquicias cerradas en el centro de Beirut, en esta parte que tienen acordonada, pero eso ya es por otras razones quizás más complicadas. En este momento siento que estoy por el centro de alguna ciudad de Venezuela, el centro de Maracay, el centro de Caracas, edificios muy parecidos. Amigos, y después de un viaje largo, corto, me pareció largo pero realmente es corto, hemos llegado a Trípoli, sanos y salvos, sin ningún tipo de contratiempo. Como ustedes vieron, pasamos pues allí un control militar sin ningún tipo de problema, no nos preguntaron absolutamente nada, siga su camino y ya está. Nosotros, como les comenté, vamos a estar probando unos dulces muy típicos de aquí de esta ciudad, y son precisamente aquí en esta dulcería, que está además preciosísima. O sea, es que ni se imaginan, el edificio está increíble. Pero eso lo van a ver en el video que les estoy grabando acerca de la comida típica aquí en Líbano. Pero antes de comernos esos deliciosos dulces, vamos a dar una pequeña vuelta por Trípoli, que es, amigos míos, la segunda ciudad más grande de Líbano, y está ubicada en la costa mediterránea al norte de Beirut, conocida por su impresionante arquitectura, historia, rica y vibrante cultura. Bueno, amigos, miren esto, tenemos como unos bebederos en la calle. No sé si esto es para todo el mundo, es para a lo mejor la gente que es de estos negocios que están por aquí a los alrededores, pero está curioso, no lo había visto yo. La verdad es que se ve muy activa la ciudad desde que entramos, carros por todos lados, negocios por todos lados, gente caminando, pero la verdad es una ciudad que me recuerda, como les venía diciendo, a los centros de la ciudad de Venezuela. O sea, por ejemplo, yo camino por las calles de Maracay y me puedo conseguir con calles así muy parecidas, camino por calles en el centro de Caracas y también me puedo conseguir con calles parecidas, con edificios similares. En el caso de Venezuela, la mayoría de las partes céntricas de la ciudad, en el centro propio de la ciudad, se concentran una cantidad enorme
y bullera, ¿no? Igualito que allá, de la comunidad árabe allí. Entonces ellos mismos mandaron a hacer sus edificios y me imagino que la arquitectura se la llevaron mucho de esta parte del mundo, o será meramente coincidencia. ¿Qué dicen ustedes? La ciudad tiene una gran cantidad de mezquitas, lugares de culto islámico, incluyendo la mezquita Mansouri, la mezquita Altel y la gran mezquita de Trípoli. También hay una gran cantidad de edificios históricos, arqueológicos, como la ciudadela de Trípoli, el castillo de San Guilles y el complejo del baño Hammam al-Nouri. Además, Trípoli es conocida por su deliciosa comida que incluye platos como el tabule, el kitbe y el fattoush. Los visitantes también pueden disfrutar las compras en el zoco, donde pueden encontrar una variedad de artículos como especias, ropa y artesanías. Algo que les tengo que comentar al respecto de la religión en esta parte del Líbano es que cambia un poco con respecto quizás a Beirut. Y es que aquí, amigos, la mayoría de personas obviamente siguen el Islam, pero el Islam se divide en dos partes, los chiitas y los sunitas. Y aquí hay mayoría sunita. Esto significa que quizás las personas que son de esta parte del Líbano podrían tener un poquito más de conflicto con, por ejemplo, los cristianos. Bueno, y aquí estoy viendo algunos vehículos como esas motos, los tuk-tuk, que no los estábamos viendo en Beirut. Miren, tenemos un convoy militar allí pasando. Esto sí lo van a ver en todos lados. Fíjense que aquí también los vemos en Beirut. Están por toda la ciudad. Ah, miren, y funcionan de taxi. Ese era un taxi. Vamos a cruzar. Pendiente, perro caliente. Y miren, estoy en el medio de la calle porque aquí podemos ver parte de esos vehículos que, a diferencia de Beirut, no los veíamos. También una diferencia muy notable, que tan solo con recorrer un poquito de los alrededores nos dimos cuenta de que hay más puestos callejeros de comida, ventas ambulantes de, por ejemplo, frutas. En este caso van ahí vendiendo naranjas. Eso tampoco lo veíamos en Beirut. No se ven ese tipo de cosas en Beirut. Fíjense que esto, por ser una ciudad más a las afueras, pues ¡wow! ¡Ey, miren eso! Poner un letrero aquí que esta persona murió. ¿Se acuerdan que en Venezuela lo hacían mucho en el periódico? No sé con qué motivo las personas iban y publicaban que su familiar murió. Tal vez una especie de reconocimiento. Bueno, una gran diferencia veo con respecto a lo que estuvimos viendo en Beirut, aquí en Trípoli, que hay muchos puestos callejeros. De momento nosotros, en los 2 días que pasamos recorriendo las calles de Beirut, no veíamos ni siquiera así estos puesticos callejeros. La verdad es que está interesante. Mira, aquí están trayendo los zapatos. Miren, un hombre nos comenzó a hablar así de repente, estaba con su esposa, un señor, nos estaba hablando así en árabe y le preguntamos a Ali qué estaba diciendo y dijo como que sí, que necesitaba un plato roto. Algo así, un plato roto como para pegárselo en la cabeza. Como para pegárselo a alguien en la cabeza si se portaba mal, que si necesitaba un plato para pegárselo en la cabeza. Él se estaba riendo, así que entiendo que era un chiste. Claro, pero exacto. Él dijo como que hay gente que está... graciosa además. Bueno, miren, ciudades como Trípoli son para personas aventureras que quieran venir y conocer otro tipo de ambiente. Realmente es toda una experiencia, te sientes súper diferente pasear por este tipo de calles, te vas con muchas vivencias, con muchas curiosidades además. A mí siempre me gusta estar en este tipo de lugares, de verdad que es muy, muy curioso y se aprende muchísimo además. Bueno, recordemos que souk se le dice al mercado, como al mercado municipal, el mercado al aire libre en los países árabes. Ese es el nombre que reciben. Ya lo estuvimos pues viendo en Egipto, lo estuvimos viendo también en Qatar cuando estuvimos por allá. Y vamos a ir al souk más viejo que estaba un poco más para allá, pero Ali nos dice que es muy estrecha las calles, hay demasiada gente y puede ser un tanto peligroso ir con todos los equipos que tenemos. Entonces decidimos no ir, además que nos queda todavía un largo viaje, tenemos que ir todavía a 2 ciudades más, así que es mejor continuar nuestro camino. Algo que he notado, no sé si Angie lo ha notado también, es que se nos quedan mirando muchísimo, sobre todo por el tema de
que tenemos las cámaras y que tenemos toda la pinta de ser turistas, creo que aquí no están muy acostumbrados al hecho de recibir turistas y ya nos los hicieron saber, por ejemplo, en el video de Así es la vida, de una chica libanesa que vive en Nueva York y estaba de visita aquí a su tierra natal porque sus padres viven todavía aquí y nos dijo, ay, nos podemos tomar una foto porque es muy raro ver turistas. Nos chocó bastante en el sentido de que, wow. Realmente es una pena porque el país, aunque tiene pues cosas difíciles, dificultades, pues vale la pena visitarlo. Si tienen la oportunidad, pues háganlo. Si es raro en Beirut, que es donde todo el mundo llega, pues mucho más en Trípoli. Sí. Ali siempre, no se separen, quédese cerca de mí, no te vayas tan adelante. Pero sin embargo la gente nos mira como con curiosidad, ¿no? Sí, claro. Y cuando nos ven las cámaras y no pueden evitar voltear luego cuando nos pasan y voltear y volver a voltear para ver bien. Por ejemplo, en la pastelería cuando llegamos, donde comimos los dulces, todo el mundo se nos queda mirando. Porque claro, llegamos grabando y tal, como que, ¿qué pasó? Y no en mal plan tipo, y estos que graban, como en algunos lugares pasa que no quieren que grabes simplemente, como nos pasó en Francia, en varios lugares, sino más bien como con curiosidad, tipo, ¿pero para qué graban? Porque todos tienen cámaras, ¿qué hacen? Sí. Mucha gente dice, journalist, y yo digo, no. Amigos, bienvenidos a Batroun. Llegamos a las costas libanesas, de las más famosas. Nos dijeron que teníamos que venir a ver esto y la verdad es que vale muchísimo la pena. Esa agua está espectacular. Con el calor que hace provoca zambullirse ahí y olvidarse del resto del día. Vamos a echar un vistacito más de cerca y contarles un poquito más acerca de esta ciudad. Bueno, la verdad es que la playa está hermosísima, pero tiene algo en contra que no lo puedo dejar de mostrar y es una basura que llega aquí, supongo que proveniente del mar. Esto somos culpables todos. ¿Con qué tanta frecuencia llegará la basura a las costas? Se ve que es así. No es simplemente que la gente llegue y lance la basura aquí. Esto es arrastrado por el mar, aunque quizás falta un poquito más de mantenimiento en cuanto a el hecho de recogerla, ¿no? Pero del lado donde más se está bañando la gente no está en esta parte. Está de este lado, que está bastante limpia, mucho más limpia. Y realmente parece un paraíso, sobre todo aquel complejo turístico que se ve allá al fondo. Miren eso ahí, qué espectáculo. La verdad valió mucho la pena venir a este lugar. Tenemos aquí unas especies de cabañitas también que tienen diferentes nombres. Por ejemplo, este dice Bora Bora, este dice Hawái, por allá veo Aqua, Ayla. Hay algunos edificios por este lado también. Miren toda esta parte de aquí. Después vamos a recorrer un poquito. En este momento estamos ubicados a 50 kilómetros al norte de Beirut. Esta ciudad, como ya les comenté, se llama Batroun. Es una pequeña pero hermosa ciudad con una rica historia y cultura y es conocida por esto, por sus costas impresionantes, sus playas de arena dorada y sus aguas cristalinas. Se ve que no es muy honda el agua, sinceramente, pues aquellas personas están bien metidas allá, les llega el agua por la cintura aproximadamente. Está haciendo un buen día además de sol aquí, la verdad es que se ve súper bien esta zona. Si les soy sincero, pues no tenía ni idea de que el Líbano tuviese lugares como este y con tan inmenso potencial turístico. Estas playas, amigos, son top 1, ¿ok? Son aguas del Mediterráneo, arenas doradas, o sea, lugares con unas vistas increíbles que a pesar de las circunstancias por las que ha pasado el país y que quizás no es el momento donde más turistas están viniendo, sin embargo podemos ver a mucha gente disfrutando de estas ricas y deliciosas playas. Por aquí hay un beach club. Esto está siendo renovado, toda esta parte aquí. Esperemos que, bueno, puedan seguir incentivando este tipo de trabajos. Cada vez más turistas puedan venir y disfrutar de estas playas del Mediterráneo, que tanto esta gente también lo necesita para poder mejorar su economía y que, bueno, tengan de cara al futuro una mejoría considerable. Pero como el sitio se lo merece, vamos a subir a Apolo 3 para que nos muestre esto, pero desde el cielo. Bueno, miren, aquí hay varios lugares de comida. Tenemos por acá una calle con restaurantes, sitios para comer. Si después del día de playa se quieren venir aquí a relajar, lo pueden hacer. Miren qué sabroso el ambiente, qué lugares tan bonitos. Este se llama Pierre y Amigos. Está repleto de gente. Aquí hay algunas terrazas más donde pueden, bueno, venir a comer, tomarse un trago,
relajarse. La zona se ve bien bonita, se ve que han hecho cosas nuevas, se ven locales muy nuevos. Que tú dices, Líbano, Dunkin' Donuts, Starbucks, o sea, a lo mejor quizás de un primer pensamiento no se te ocurriría. Bueno amigos, estuvimos caminando un poco para encontrarnos con nuestro amigo David, que se llegó en bus, pero miren esta parte qué espectacular está. Hay como una especie de restaurantes por este lado, hay unas mesitas y este lado de la playa está hermosísimo, está súper limpio, aunque la arena no es arena como tal, sino más bien piedritas. Está súper limpia, tenemos moto de agua por aquí, un velerito al fondo. Esta parte me gusta muchísimo más. Bueno, esta parte está siendo remodelada, muchas cosas están siendo mejoradas, hay muchos turistas. ¡Ay! Hay muchos turistas, la verdad. Van en estos carritos que al parecer son como especie de tours. Ah, bueno, aquí tenemos a otro, ¿ven? Son como especie de carritos de golf y pues los pasean por todos lados de la ciudad. ¡Oh, qué bonito! Me gusta la arquitectura del lugar. Miren qué lindo. Está buenísima. Bella la arquitectura. Me encantan las construcciones que tienen este tipo de piedra. Se ve hermosísima. ¿Sabes a qué se parece, Ramón? ¿Recuerdas al templo que fuimos en Sigua? Claro, sí, un poco. Que tenía como piedra caliza y se veía que tenía caracolitos de mar y todo. ¿Verdad? Sí, un poco, tiene un aire. Sí, tiene un aire. Están indicando las cosas que más les recomendamos ver de aquí de Batrún, además de las deliciosas y espectaculares playas. Tenemos la catedral, tenemos algunas mezquitas, iglesias y entre otras cosas que vamos a ver va a ser una muralla fenicia. Tiene muchos atractivos esta zona de Batrún, por eso es una de las más turísticas de Líbano. Por eso es que ustedes ven tantos turistas, miren. A cada rato pasa un carro lleno de personas así. ¡Ey! Miren esta parte. ¡Qué increíble está! ¡Qué precioso lugar! ¡Wow! ¡Qué brutal está este lugar! Hacia donde quiera que veas, está impecable, impoluto. ¡Qué hermoso! Miren, si nos adentramos en las diferentes calles, miren esto, o sea, wow, cada detalle, cada sitio, esto es una locura de belleza. Miren, entramos a una tienda de recuerditos y souvenirs. Bebidas también tienen por aquí. Muy bien abastecidos de cositas. Algunas cositas de recuerdo. Dulces, bebidas. Tienen bastantes personas ahorita buscando algún recuerdito, llevándose alguna bebida. Miren, crema de pistachos. Satar tienen por aquí. Hay muchísimas cosas. Perfumes, aceites esenciales, algunos cuadros, el símbolo del Líbano. Estamos en búsqueda de la muralla fenicia, pero miren qué vistas hemos encontrado. ¡Wow! Aquí están haciendo un spa, un guest house. ¡Wow! ¡Qué hermoso está este sitio! Vean, por ejemplo, esta casa de aquí, ¿eh? Miren esto. ¡Qué preciosura! ¿Quién pudiese vivir allí? ¡Wow! Y con esta vista, o sea, es que miren, o sea, afortunado está el aquí. dueño de este lugar. Miren esta vista que tiene. Miren, por allá dice que el Kremlin en Russia está a 2.375 kilómetros en aquella dirección. Las pirámides de Giza a 650 kilómetros en aquella dirección. Bueno, toca ahora un poquito de caminata porque la muralla fenicia está justo por allá. Pero al mismo tiempo podemos ver la linda casa que vimos hace un instante. Y miren la vista que tiene. ¡Qué privilegio! Bueno, recordemos que en la historia del Líbano, aquí estuvieron los fenicios. Ya se los estuve explicando en el primer video de primeras impresiones. Pues lo que vamos a ver es parte de esa época que aún permanece por las costas de este país. Batrún una vez fue una de las más importantes ciudades fenicias en la región. El nombre Batrún deriva del griego Botris, también escrito Botris, que más tarde fue latinizado a Botrus. Los historiadores creen que el nombre griego de la ciudad proviene de la palabra fenicia bater, que significa cortar, y se refiere a la muralla marítima que los fenicios construyeron en el mar para protegerlos de los maremotos, esta que estamos viendo aquí.
Hoy en día, como pueden ver, sigue en pie parte de esta muralla. Otros historiadores creen que el nombre de la ciudad es derivado de las palabras fenicias Beit Truna, que se traduce como casa del jefe. El dique fue originalmente una estructura natural compuesto por dunas petrificadas. Esto fue reforzado por los fenicios con rocas y el proceso continuó hasta que tomó su forma actual en el siglo I antes de Cristo. La pared es de 225 metros de largo y de 1 a 1.5 metros de espesor. Algunas de sus partes se ha derrumbado, pero el resto todavía se mantienen fuertes y orgullosos en la bahía de Batroun. De visita obligada si vienes a la ciudad. Meni. تسعة Tesa. 10 Asha. Waja. Nos están enseñando los números en árabe del 1 al 10. Parecemos niños de preescolar aquí. واحد Waja, Nem. اثنين Nem, ثلاثة Klete, أربعة Arba, خمسة Hamse, ستة Sete, سبعة Sabah, ثمانية Mene, تسعة Tesa, 10 Ashra. Ahí está, pues. Ashra. Del 1 al 10. ¡Eh! Así que bueno, vamos ahora a la ciudad de Biblos, otro muy importante lugar de Líbano, y ya les voy a estar contando una historia muy curiosa acerca de este lugar. Y allí vamos a almorzar, que todavía, aunque no lo crean, son 4:30 de la tarde y solo tenemos los dulces que comimos al principio. Pero bueno, así es grabar videos para YouTube. Vamos para allá. Amigos, y nos encontramos en Biblos, a 40 kilómetros al norte de Beirut, y esta ciudad surgió como otras ciudades fenicias en un promontorio entre dos ensenadas que se habilitaron como puertos. Se trata sin duda de uno de los asentamientos humanos estables más antiguos del levante mediterráneo, puesto que sus orígenes pueden remontarse cuando menos al sexto milenio antes de Cristo. Primitivamente estuvo englobada en la región habitada por los cananeos, pueblo semita instalado entre el Mediterráneo y el río Jordán. Ahora mismo vamos a entrar a la ciudad antigua por esta puerta de acá, atravesando estas murallas. Vamos a esperar que pasen los vehículos porque dos no pasamos al mismo tiempo. hombre, ¿qué tal? ¡Ay! Muy bien. La gente muy cordial. Miren, estamos ya entrando. Ya pasamos las murallas. Amigos, y yo quiero que entiendan que estamos en este momento pisando una de las ciudades más antiguas del mundo. Se remonta su historia a más de 7000 años. Y es conocida, entre tantas cosas, por su impresionante arquitectura, su puerto histórico y su animada vida cultural. Se encuentran casas aquí, dentro de esta ciudad tan histórica. Miren, esta por ejemplo aquí, parece una villa hermosísima de la Toscana italiana, podríamos decir. Pueden encontrar casas más modernas. Miren qué casas tan hermosas. Vamos a seguir explorando por acá. Tenemos algunas ruinas romanas. Ya estuvimos viendo una vez que entramos a la ciudad. Como visitantes, amigos, podrán explorar las antiguas ruinas de la ciudad, incluyendo el templo de Adonis, el teatro romano y las murallas fenicias. También pueden disfrutar de un paseo por el puerto histórico con sus hermosos barcos de madera y sus numerosos cafés y restaurantes. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Está preciosa la ciudad por donde la miren. Miren, me encanta el contraste de esta casa con el mar. Al lado tiene unas ruinas. Además tenemos esta bella iglesia. Si prestan atención, amigos, podemos ver allí, entre las ruinas romanas, el piso original. Miren eso, qué impresionante. Durante la época fenicia, Biblos era conocida por su producción de papiro, que era utilizado para la escritura y la fabricación de papel. Los fenicios también establecieron una importante ruta comercial que conectaba a Biblos con otros centros comerciales en el Mediterráneo y en el Oriente Medio. También fue gobernada por varios imperios a lo largo de la historia, incluyendo los asirios, los persas, los griegos y finalmente los romanos. Y precisamente de la época de
los romanos van a ver varias ruinas cuando lleguen a Biblos, como esta que está dentro de las murallas. También por el lado de afuera van a encontrar otras. Y es que durante esta época la ciudad prosperó muchísimo en cuanto a arte y cultura se trata. Y lo podemos ver evidenciado hoy en día gracias a las edificaciones que se han encontrado, como por ejemplo el Teatro Romano y el Templo de Júpiter. ¿Qué tal? ¿Qué te parece Biblos? Tiene su encanto y también es diferente a todo lo que hemos visto, es increíble. Yo pensé que se iban a repetir muchas cosas, pero la idea es que todo, por más que estemos en lugares costeros frente al mar, lucen diferentes. Sí, la verdad es que si vieron los primeros videos acerca del Líbano y que los estuvimos grabando en Beirut, Beirut es muy distinto a estas otras ciudades a las afueras. La verdad es que están impresionantemente hermosas y podemos darnos cuenta quizás por estas ciudades cómo lucía el país en cuanto a su estructura, su arquitectura. Quizás Beirut también, por ser la capital, siempre está más golpeada por todos estos eventos que han sucedido durante los últimos años, pero estas ciudades, quizás por estar más alejadas, pues se han visto un poco más protegidas y a salvo, ¿no? Sí, pienso igual que tú. Y bueno, antes del 2006, pues este lugar no cabía un alma de tanto turista y por eso, bueno, era conocida como la París del Medio Oriente. Realmente es una perla. Sí, señor. Es que es hermoso, 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 hermoso. Miren, esto es parte del puerto y tenemos a los chicos aquí que por parte del gobierno están para ayudar a los turistas, me estaba comentando el chico, y que si necesitan alguna información al respecto de la ciudad, ellos están allí, les pueden preguntar en inglés y los van a ayudar muchísimo. Fíjense que dice Come to Biblos District, entonces lo que hacen es auspiciar el turismo aquí y pues brindarle a los turistas una mejor experiencia y eso está muy pero muy bien. Quiero caminar por toda esta parte de aquí abajo y este va a ser el lugar de comida. Vamos Sí, señor. a comer viendo el atardecer. Así es. Lo que siempre me gusta. Aquí podemos ver otras ruinas romanas y es que después de la caída del Imperio Romano, Biblos fue conquistada por los árabes, los cruzados y los mamelucos antes de ser anexada al Imperio Otomano en el siglo XVI. Durante este tiempo, la ciudad se convirtió en un importante centro de producción de seda y algodón. Aquí tenemos una iglesia ortodoxa. En la era moderna, Biblos ha sido testigo de una gran cantidad de cambios políticos y culturales, incluyendo la ocupación francesa y la guerra civil libanesa. Sin embargo, la ciudad ha logrado mantener su rica historia y cultura y sigue siendo una de las joyas históricas del Líbano. Bueno, aquí podemos ver cómo están trabajando en las embarcaciones en este importantísimo puerto. Y una curiosidad que les puedo comentar acerca de la antigüedad de esta zona es que hubo aquí un material en particular que fue el principal comercio de la zona. Y lo interesante del asunto es que provenía de Egipto. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Del papiro. Aquí se comercializaba muchísimo proveniente de Egipto. Los egipcios habían desarrollado una auténtica industria en torno a esta planta que crecía a orillas del Nilo y con la que se elaboraban finas láminas que constituían un soporte ideal para la escritura. La demanda de papiro fue en constante aumento en el Mediterráneo oriental, donde desde finales del segundo milenio antes de Cristo se desarrollaron formas complejas de escritura, en particular el alfabeto, una escritura fonética elaborada por los mismos fenicios en torno al año 1100 antes de Cristo. La ciudad de Biblos logró hacerse con el control del comercio y la distribución del papiro en todo el Próximo Oriente y el Mediterráneo. Esta vinculación con el comercio del papiro llegó a tal punto de que esa fue la razón de que la ciudad, Gebal, fuera también conocida como Biblos, que era el nombre que los griegos daban al papiro egipcio. Y sí, esta ciudad antiguamente se conocía como Gebal, pero tal fue el punto, como les comenté, de la distribución del papiro, que simplemente esta ciudad llegó a conocerse por el nombre del artículo que más se vendía, que más se comercializaba en él. Imagínense este puerto en la antigüedad, zarpando de aquí cantidades enormes de papiro hacia muchos lugares de Europa y el Mediterráneo. Amigos, llegó el momento de comer finalmente, ya estamos llegando al lugar. Lo que vamos a comer allí, ya saben, lo van a ver en el video acerca de la comida libanesa. Vamos a ver qué encontramos en esta ciudad de diferente que no hayamos probado antes y ustedes lo ven luego.
Por cierto, amigos, algo notarán en similitud de la palabra biblos con Biblia. ¿Tendrán algo que ver? Así que tienen una relación muy importante, pero hay que volver muchísimo tiempo en el pasado. Bueno, este puerto en el que nos encontramos ahora, supuestamente, presuntamente, tiene al menos 3 milenios anteriores a nuestra era, es decir, 5.000 años. En cuanto a historia, sobre todo la historia antigua es muy difícil de datar, pero más o menos los especialistas calculan que tendrá unos 3.000 años antes de nuestra era, unos 5.000 años. Es decir, más antiguo que las pirámides de Egipto. ¡Wow! Imagínense ustedes. Ahora bien, ¿qué civilización estaba aquí? Aquí se encontró, bueno, primero estaban los caneos, pero después hay que referirse a los fenicios. Los fenicios, podríamos decir que estuvieron aquí entre el siglo XVI antes de nuestra era, es decir, 1600 años antes de nuestra era, que son 2000, 3000, no mentira, no el siglo XII o el siglo XI. Estuvieron muchísimo tiempo, pero vamos a decir 3000 años. Sí, vamos a decir unos 3000 años en el pasado para no confundir. Fue muchísimo más, pero para no confundir. Ellos tenían una palabra para referirse al papiro. Hay que recordar que en esos tiempos lo que se quería escribir era papiro y era una cosa muy valiosa porque duraban mucho tiempo. Lo que se escribía allí pues podía perdurar en el tiempo por muchísimos años. Tanto es así que hoy tenemos papiros que datan de hace miles de años, ¿no? Son siglos y siglos y siglos. Entonces, ¿cuál era la palabra? Era Gebal. Ellos tenían, por supuesto, el alfabeto fenicio, pero nosotros podemos decirlo G-B-A-L o G-E-B-A-L. Gebal o Gebal, ¿no? Eso, a su vez, ese era el término para referirse a papiro. A su vez, eso se transformó en el griego en una palabra que era biblos, pero biblos con Y, biblos, ¿no? Los griegos se referían al papiro, a los rollos de papiros, con esa palabra, biblos. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo los rollos de las escrituras sagradas, tanto de los cristianos como de los judíos, es decir, la Torá, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que es la Biblia, pues se veía en esos rollos de papiro. Y los griegos empezaron a referirse a esos rollos cristianos o del Antiguo Testamento como biblos también. Simplemente el término papiro se transformó en el término Biblia y con el tiempo esta ciudad adoptó ese nombre. En lugar de llamarse pues el nombre antiguo fenicio, empezó a llamarse con el nombre de Biblos y por esa razón después la Biblia empezó a conocerse como Biblos. Ahora, Biblos, o sea, la Biblia no adopta su nombre directamente de la ciudad, sino que el término en sí se transformó en lo que hoy llamamos pues la Biblia, gracias a los griegos. ¿Cuántas cosas no le debemos a los griegos? Tantas cosas. Sí. Amigos, Complicado. lo que también les vamos a deber seguramente es la comida que nos vamos a comer justo ahora. Amigos, y ya comimos, ya se acabó todo. Ya solamente queda pagar y que David termine de comer. Come, come. No sé para dónde se le da la comida, pero come el hombre. Nosotros vamos ya de vuelta hacia Beirut. Vamos a ver cómo se ve el camino de vuelta. Pero hoy estuvo muy interesante toda esta aventura en auto por el Líbano. La verdad es que conocimos muchos lugares increíbles. Vamos a ver qué tal está la carretera de noche. Tenemos aquí varios imanes muy bonitos. Estos árboles, símbolo del país, estos cedros, están espectaculares. Bueno, creo que es una muy buena idea llevarse un souvenir de este sitio tan importante en la historia, porque no sé si lo sabían, pero los fenicios fueron los que crearon el alfabeto. Y el antiguo lugar donde los fenicios estaban era lo que hoy es Líbano y Siria. Así que a ellos les debemos el alfabeto como tal. Esto sucedió en el siglo XI a.C. y aunque no inventaron la escritura, sí desarrollaron un sistema de escritura que utilizaba símbolos para representar sonidos en lugar de objetos o ideas. Este sistema de escritura se llamaba alfabeto fonético y se cree que fue la primera vez que se utilizó un conjunto limitado de símbolos para representar todos los sonidos de un idioma. Ahora, el alfabeto fenicio se extendió rápidamente por todo el Mediterráneo y fue adoptado por muchos pueblos, incluyendo los griegos, los romanos y los hebreos. Los griegos adoptaron el alfabeto fenicio para su propio idioma, añadiendo varias letras nuevas y eliminando algunas de las que no necesitaban. A partir de ahí, el alfabeto griego se convirtió en la base de muchos alfabetos, incluyendo el latino, el cirílico y el copto. Mira, Ramón, ¿qué tengo aquí yo en mi mano? Aquí tienes un pequeño recuerdo, seguramente hecho en China, de lo que era el alfabeto fenicio. Es muy interesante. Así lucía. Bueno, sí, muy parecido. Seguramente contiene algún error, pero
pero se pueden hacer una idea. Lo interesante de este alfabeto es que era fonético de consonantes. Aquí no hay vocales, ¿no? Me parece que son 22, si las cuento rápidamente. Creo que sí son 22, igual y son 23. Pero bueno, aquí te ponen una técnica de marketing, ¿no? El primer alfabeto de la historia. Es incorrecto afirmar que este sería el primer alfabeto de la historia. ¿Sería incorrecto decirlo? Sí. Es uno de los más antiguos, pero en cuanto a la historia antigua, como lo habíamos dicho antes, no se pueden afirmar cosas así de forma tan tajante porque había ya muchas civilizaciones por aquí. De hecho, las pirámides de Egipto son muchas más antiguas que esto y ellos ya tenían un sistema de escritura arcaico, pero lo tenían. Entonces, yo creo que habría que investigarlo muchísimo abrimos más. Debate. Bueno, no debate, a ver Ideas. sí, busque si hay algún, por ejemplo, experto en historia antigua, nos podría comentar aquí cuál cree que podría ser alguno de los alfabetos más antiguos. Este, sin duda alguna, es uno de ellos, pero ya luego decir que es el más antiguo, no. Bueno, miren, hemos conseguido algo muy típico también aquí y es un rosario árabe o Más baja. Más baja. Me falta el ja. Más baja. Más baja. No tengo el ja. No me sale. Ya. Esto se usa para rezar. También ellos me dicen que puede ser para desestresarte, para jugar cuando estás fumando arguila. Lo agarras, lo tienes en la mano. Entonces, bueno, es muy típico. Tiene esta punta de plata y este es de lápiz lazuli. También conseguimos nuestros imanes para la nevera. Miren qué belleza. Hermosísimo. Miren, ¿qué más? El cedro, el nombre del país y el ojito. ¿Qué más? ¿Qué más ustedes les pueden pedir un imán? Es perfecto. Eso fue Bienvenidos a Biblos. Miren qué curioso. Esto es un llaverito, tiene forma de bala. Dice amor por este lado y dentro tiene un reloj de arena color azul. Curioso, ¿no? Curioso objeto. Miren, mi amigo Ali está celoso. Yo no lo mostré mucho en el video, pero sí han parecido. Él no sabe, pero sí han parecido. Porque yo ahorita les pregunté a ellos o les pedí que dijeran Bienvenidos a Biblos. Y él, ¿y por qué tú no me muestras a mí? Y yo, claro que te he mostrado, mi amigo. Y aquí estás. In your opinion, what is the best year of the Lebanon? In the last 20 years, maybe? I don't know. 2019 and before. Okay. It was good. Yeah? That time is coming soon. I wish Lebanon come back again. Ya. Bueno, pero antes de regresar, vamos a dar un pequeño paseo por el souk aquí. Miren qué bonito está. Cuando vengan a un país árabe, vayan siempre al souk. Van a conseguir muchas cosas entre souvenirs, comida. La verdad es que se lo pasan muy bien. Son bien bonitos siempre. Hay buen ambiente, como este que están viendo ahorita aquí. Espectacular. Thank you. Thank you so much. Oh, miren mi heladito por $2 y está delicioso. ¿Cuánto te costó tu jugo? 250. 1000. Sí, 250.000. $2.50. $2.50. Jugo de naranja, ¿está bien? Hombre, está bien. Bueno, miren esta curiosidad. En Estados Unidos se dice... Making love. Ok. En francés se dice... Faire l'amour. Árabe aquí en el Líbano se dice... Y da curiosidad porque el letrero, como ustedes ven, pone la bandera de Estados Unidos, la francesa y la libanesa. En la de Estados Unidos dice make love. En francés, pues ya ustedes escucharon. Y en el Líbano ponen el número 1 porque suena a como ellos dicen el número 1 en el árabe, o sea, uno en árabe. Fue toda una anécdota. ¡Wow! Miren esta parte, qué precioso. ¡Wow! Miren, hay cafecitos por este lado. Mira, Koshari, Ramón. Koshari. Me voy, no quiero. Chistes internos que solo entenderán Si ven los videos. si ven todos los videos. Si vieron el de Egipto, sabrán. Amigos, si les soy sincero, me quedé dormido durante el viaje de regreso hasta Beirut. Ya estamos nuevamente en el apartamento y pues yo no quería dejar de despedirme, de pues recomendarles nuevamente pues hacer todo el recorrido que hicimos porque van a tener una experiencia increíble de estos sitios que visitamos. Quisiera saber mucho en los comentarios qué les pareció todo lo que vieron y si tenían idea de que todo esto estuviese aquí en Beirut y si sabían toda la información que también les di. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _ y allí me van a ver en el momento en el que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por aquí por YouTube. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.